Muy buenos días, amigos y amigas. Martes 6 de abril, inicio de este cuarto mes del año 2021. Les damos la bienvenida acá a Wambra Medio Digital Comunitario, el programa Voces y Propuestas. Última semana. Estamos en la recta final de las elecciones a la presidencia de la República del Ecuador, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Quito. Estos dos programas serán cruciales en Wambra para debatir, para conversar sobre lo que serán los planes, las políticas del siguiente gobierno en Ecuador. En este programa tendremos información, entrevistas. Les invitamos ya a compartir en nuestras redes sociales, @WambraEC. Mi nombre es Jorge Cano. ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Luisana Aguilar. Muchísimas gracias a todas las personas que ya están conectadas a la señal de Wambra Medio Digital Comunitario. Como dijo Jorge, esta semana ya es la última que tenemos este programa y el día domingo que estaremos con programación especial de cobertura de las elecciones en la segunda vuelta electoral. Iniciamos rápidamente, estamos en un contexto de pandemia, los diferentes organismos del COE Nacional, Ministerio de Salud, pero también iniciativas ciudadanas siguen reportando lo que está pasando con la COVID-19. A este momento, con corte hasta ayer, día 5 de abril, 336.777 personas confirmadas con prueba PCR, 16.987 personas fallecidas lamentablemente por COVID-19, 12.088 personas confirmadas y 4.899 personas probables. De esas 140 personas fallecidas entre el 30 de marzo al 5 de abril por COVID-19. Hemos visto cómo se encuentran los hospitales en todo el país. Luego de esta Semana Santa, de las conmemoraciones de carácter religioso, de carácter espiritual, hay 1.640 personas que se encuentran hospitalizadas a este momento por COVID-19. Estos datos oficiales del COE Nacional, provistos también por el Sistema de Salud, por el Ministerio de Salud. Entre tanto, tenemos también datos rápidamente del Observatorio Social del Ecuador. Así es, el Observatorio Social del Ecuador hacía un ejercicio de memoria cuando presentaba que hace un año, en 2020, durante el 25 de marzo y el 28 de abril, se registraron alrededor de 400 muertes diarias de manera consecutiva. En 35 días fallecieron 22.175 personas y solo el 4 de abril del 2020 habían muerto 1.130 personas por la COVID-19. Ahora en 2021 este exceso de muertes no es igual, pero tampoco ha parado. Entonces estamos hablando de que estamos registrando hasta 250 muertes diarias por COVID-19 y también por otras enfermedades. O sea, son 250 muertes en exceso que todavía se están registrando en estos tiempos. Así que continuar cuidándose y continuar, digamos, con las medidas necesarias para el cuidado contra la COVID. Vamos a contarte la pregunta de este día, acá en Voces y Propuestas. Toma lápiz y papel, recuérdala, participa, te pedimos que participes. ¿Cree usted que el voto nulo marcará una tendencia en la segunda vuelta electoral nuevamente? ¿Crees tú que nos estás viendo, que el voto nulo marcará una tendencia histórica, diríamos, comparada con otros procesos electorales en Ecuador, incluso en la región se podría estar hablando? ¿Crees que si este voto nulo marcará una tendencia en la segunda vuelta electoral? La tendremos en unos minutos nada más en la transmisión. Marca sí o no. También tenemos la pregunta del día que queremos que participes, que nos comentes precisamente en los comentarios de esta transmisión, nos digas ¿cuál es el tema que usted considera de mayor importancia a tratarse por el siguiente gobierno? El día domingo sabremos quién será el próximo gobernante del país. Pues ese gobernante, sea quien sea, cuál va a ser el tema que urgentemente tendrá que tratar una vez que se siente en la silla de Carondelet. Entonces, eso te pedimos que participes, que continúes con los comentarios y continuamos con las noticias que se han reportado estos días acá en Wambra.
Sí, mientras esperamos a nuestras entrevistadas, con quien conversaremos, y el entrevistado, nada más, te anticipamos. Estaremos en unos minutos conversando con Blanca Chancosa, es la lideresa indígena del movimiento indígena. Lo que sucedió el fin de semana es parte de todo un repertorio y todo de consecuencias de las movilizaciones y del sujeto colectivo, que es en Ecuador el movimiento de pueblos y nacionalidades indígenas. Además, estaremos hablando a partir de las 8:35 de la mañana con Freddy Carrión, el titular de la Defensoría del Pueblo, sobre varios temas. La Defensoría del Pueblo en estos quizá últimos 3 años ha tomado una actoría relevante frente a los temas de derechos humanos. Hablaremos sobre el informe de la Comisión de la Verdad y la Justicia sobre los hechos de octubre de 2019. También tratar qué pasará con la política de derechos humanos en el siguiente gobierno. Quizá habrá un quiebre si es que el ganador es Andrés Arauz o el ganador será Guillermo Lasso. Lo conversaremos con Freddy Carrión. Y finalmente conversaremos con Mónica Mancero, ella catedrática desde la provincia del Azuay, sobre este análisis de lo que te hemos hecho hoy la pregunta del día: el voto nulo. ¿Qué tendencia? ¿Qué pasa con esta postura que se ha generado desde diferentes comunidades, organizaciones sociales? En este momento tú mismo podrías estar pensando en que acudirás el domingo 11 de abril, este domingo nada más, y tu elección será por el voto nulo. ¿Qué pasa con esto del voto nulo? Entonces, avanzamos con las noticias mientras esperamos a nuestra primera entrevistada que se pueda conectar. Les contamos lo que sucedía la semana anterior. Impunidad en octubre del 2019, avanza criminalización por caso Contraloría. 27 personas, en su mayoría jóvenes indígenas, fueron llamadas a juicio, acusadas de sabotaje, paralización de servicios públicos y destrucción de registros, en el marco del incendio ocurrido en el edificio de Contraloría en Ecuador, durante el paro nacional de octubre de 2019. Para el abogado Lenin Zarzosa, Fiscalía no ha probado relación entre las personas acusadas y los hechos. Según el parte y las versiones policiales, los acusados fueron detenidos alrededor de las 11 de la mañana y el incendio en Contraloría empezó a las 2 de la tarde. Esta versión de Lenin Zarzosa. Además, Zarzosa indica que la Contraloría no ha podido determinar cuáles fueron los documentos supuestamente destruidos por los acusados, quienes tampoco fueron encontrados con armas o elementos relacionados con el incendio. Así también, estas personas permanecieron detenidas ilegalmente al interior de la Asamblea Nacional durante 6 horas, aun cuando la Asamblea no es un sitio destinado para este tipo de detenciones según la ley. En tanto, el Pleno de la Asamblea Nacional se negó a conocer el informe de la Comisión de la Verdad y Justicia, del cual estaremos en unos minutos hablando con Freddy Carrión de la Defensoría del Pueblo. La Asamblea Nacional ¿por qué no aceptó conocer, por qué negó conocer este informe de la Comisión de la Verdad que asegura que en octubre de 2019 se cometieron vulneraciones, y esto lo dice el documento, de derechos de manera generalizada, con 48 abstenciones, esto en la Asamblea Nacional, 48 abstenciones, 20 ausencias y solo 65 votos a favor? La Asamblea rechazó incorporar el tema en la sesión del 30 de marzo pasado. Otra noticia que la reportamos el día de ayer es precisamente que Conalle y Pachacutic ratificaron su posición a favor del voto nulo. El Consejo de Gobierno de Conalle ratificó en un comunicado su postura oficial de impulsar el voto nulo ideológico, luego de que el presidente de la organización, Jaime Vargas, expresara su apoyo a la candidatura de Andrés Arauz para la presidencia de la República. La Conalle recordó que fue decisión colectiva de la organización el no apoyar a ningún candidato y llamó a los líderes de los pueblos y nacionalidades a no caer en el juego electoral y mantener el horizonte ideológico con firmeza.
Por su parte, los dirigentes de la Ecuarunari y CONAICE, organizaciones regionales de la CONAIE, también se ratificaron en impulsar el voto nulo, pues aseguraron que fue parte de las resoluciones tomadas por el Consejo Ampliado de la organización celebrado en Guaranda el 10 de marzo pasado y parte de las decisiones del Consejo Político Nacional de Pachacutic. De su parte, Carlos Sukushaiñay, presidente de la Ecuarunari, afirmó que cualquiera que sea el presidente de la República, la CONAIE y sus estructuras estaremos controlando cuando tomen medidas económicas que vayan en desmedro de los ecuatorianos. Fueron las palabras de Carlos Sukushaiñay. Luz Damisela, presidenta de la Corpuquis de Loja, aseguró que irán por el voto nulo luego de increpar a Vargas por su apoyo a Arauz. La CONAIE anunció que el 1 de mayo de 2021 se realizará su 7º Congreso, donde se elegirán nuevas autoridades de la organización. Te estamos comentando 2 noticias que hemos resaltado de estos últimos días que inciden directamente en la agenda política de Ecuador. El primero, el que te comentábamos, lo que sucede con todos los procesos relacionados a las movilizaciones, al paro nacional de octubre de 2019. Se presentó un informe de la Comisión de la Verdad y la Justicia articulado con la Defensoría del Pueblo. El defensor del pueblo acudió días después a la Fiscalía a presentar denuncias ante altas autoridades del Estado. Lo conversaremos en unos minutos. ¿Qué repercusión tiene esto hacia el 24 de mayo nada más, en donde el señor Moreno estará entregando la banda presidencial y con eso la administración de este país? ¿Qué sucederá con esas altas autoridades? Se encuentra también vinculado el actual ministro de Defensa, la ex ministra de Gobierno, que ya no se encuentra en el país, al igual que el ministro de Salud. Nos referimos a la señora María Paula Romo. Esto un contexto sobre las movilizaciones y la Asamblea Nacional que decidió no ingresar en el orden del día para debatir este informe, para conocerlo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasará con la siguiente Asamblea Nacional? En tanto, el movimiento indígena este fin de semana, el señor Jaime Vargas, titular, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, actualmente en prórroga de sus funciones, dio declaraciones en la Amazonía, en Ecuador, a favor de un candidato. Lo conocen ustedes, se lo ha visto en todos los medios de comunicación, el señor Andrés Arauz de Unes. Esto, a decir de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, en un comunicado lo hizo a título personal, porque esta organización, en tanto la CONAIE como Ecuarunari, han tomado ya una decisión. Se trata del voto nulo, pero indudablemente en la agenda pública, en la opinión de todas las personas en Ecuador, esto tuvo repercusiones, y eso es lo que queremos conversar en unos minutos nada más con Blanca Chancosa, parte del movimiento indígena. No sé si ya logramos conectarnos con ella. Mientras tanto, justo también decir que además de la postura que dijo a título personal Jaime Vargas, también hubo otros actores del movimiento indígena que también se pronunciaron por un candidato. Es el caso de Virna Cedeño, que estaba como candidata a vicepresidenta junto con Yacu Pérez, previo incluso a lo que dijo Jaime Vargas. Pues ella ya había mencionado que daría su apoyo a Lazo. Justo vamos a conversar de eso con Blanquita Chancosa, que ya la tenemos en conexión. Muchísimas gracias por estar en este espacio de Voces y Propuestas, Blanquita. Buenos días con todas y con todos quienes nos escuchan, y gracias por permitir compartir también opiniones desde la organización. Gracias a usted. Blanca Chancosa es parte de la nacionalidad quichua de Otavalo, es integrante de la Ecuarunari, la CONAIE, participó activamente de los levantamientos indígenas de los años 90, del 2015, del 2019, es decir, hay muchos años de lucha, de acción directa por parte de usted. Es fundadora del Parlamento Plurinacional y Pluricultural de Mujeres del Ecuador, que tuvo también presencia este último 8 de marzo nada más, una movilización que se realizó el día exacto, lunes 8 de marzo, en medio de estas disputas electorales, en medio justo de este intento de visibilizarse a partir también
de la organización social. Además, es educadora popular y ha escrito varios libros sobre el summa causa, entre otros temas. Para iniciar esta conversación, la CONAIE y Pachacuti se plantearon el voto nulo ideológico. ¿Ha existido un momento en la historia de la CONAIE que se haya planteado algo similar, que usted lo recuerde? Porque ahora se ha mostrado con mucha más fuerza, ¿sí? Un bloque unificado que plantea este voto nulo ideológico. Sí, buenos días. Creo que esto ha creado una convulsión social al momento frente a esta coyuntura. Estamos muy cerca ya a las elecciones. Estamos a pocos días, ¿no?, de las votaciones para la segunda vuelta. Sí, solo que no me acuerdo el año exacto, pero recuerdo que la CONAIE en una etapa electoral sí también hizo un llamado a la desobediencia, recuerdo, en ese tiempo. Pero exactamente el año no recuerdo. Me imagino que era después del 98, creo que después de eso, era en otra etapa. Quizá. Y que sí también tomamos, digamos, yo creo que ha sido una forma de manifestarse del movimiento indígena en diferentes momentos. Quizá igual en momentos electorales de otras épocas, quizá no ha sido tan convulsionado como ahora. Aunque sea que hemos estado inconformes, ha sido como un secreto a voces, que siempre decían, hay fraude, se decía. Y eso como que se pasó de que había fraude, pero no había tanto, tanta, digamos, así preocupación como hoy en día. Pero ahora, en las circunstancias que estamos atravesando en los momentos actuales, sí nos preocupa, sí nos indigna en la forma como hoy, en esta ocasión, ya no pudieron tapar con un dedo, digamos así, lo que ha pasado dentro de este proceso del llamado, entre comillas, de la democracia. Siempre que hemos pronunciado a veces en contra de los malos gobiernos, de las malas políticas que han hecho los gobiernos, siempre a veces alguna opinión que hemos dado, y siempre la respuesta era que hay que respetar la democracia, que fueron gobiernos democráticos, nombrados de la democracia, pero la democracia prevista solo desde cuando usted da el voto. ¿Y acaso que ahí, una vez que ganan, acaba la democracia? Uh-huh. ¿Es solo eso? Habría que volver a recordarles a los académicos, a los catedráticos, sociólogos, o los que estudian derecho, y también quizá a los lingüistas también, que nos digan qué significa democracia y cuándo es la expresión de la democracia, para que se entienda bien y les hagan entender a las autoridades de lo que es la democracia. Porque esta vez sí dijimos, no, para nosotros desde la visión de lo que nosotros entendemos democracia, creo que no se acaba con las elecciones, pero ha estado muy manipulada y violada la señora o señorita democracia, y de lo que yo sé más en estos tiempos. Sí, para complementar nada más la pregunta, hay una frase que la tienen como presente, muy presente en los pueblos de Abya Yala, que es mandar obedeciendo. Lo que ha sucedido en esta coyuntura electoral es parte de disputas individuales, de figuras individuales por parte del movimiento indígena, porque lo vimos en el momento de la definición para candidato a la presidencia de la República. Se encontraban varios perfiles, finalmente fue el candidato Yacu Pérez el que corrió en la contienda electoral,
y ahora vemos esta presencia o estas declaraciones del presidente de la CONAIE, Jaime Vargas. ¿Están escuchando a las bases, las autoridades, a sus comunidades, o pasa por acá más bien un tema de negociación política que es válida, es legítima, ojo, ¿no? Pero acá tiene que ver mucho también con el pensamiento que tienen como pueblos y nacionalidades indígenas? Mire, para mí que sí, hay los derechos individuales, derechos de ciudadanía en la cual respetable que cada quien tiene su pensamiento, sí, no negamos que esa es su forma de pensar, pero como individuos yo puedo pensar de que así ha de ser, aunque no esté de acuerdo. Puedo opinar en si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Están de acuerdo, puedo apoyar; no están de acuerdo, puedo también decir no estoy de acuerdo individualmente. Pero en este caso, creo yo que va más allá del individualismo cuando una es parte de la organización, de un colectivo, y las decisiones se han tomado colectivamente. Por eso creo yo que el pronunciamiento que ha hecho Jaime Vargas ahora, o lo que pueden hacer otras personas individualmente, no repercute mayor cosa, porque ya la organización en su espacio que es la máxima autoridad, ya se pronunció, ya tomó sus resoluciones. El 10 de marzo, la CONAIE, con más de 500 delegados, tuvo su asamblea anual. Y ahí uno de los puntos fue tomar las resoluciones frente a la segunda vuelta. Y ahí ya nos pronunciamos todos los delegados que estábamos ahí presentes, y el momento que la asamblea, los presentes en asamblea toman la decisión, ya no es individual de una o persona o un pueblo o una nacionalidad. Eso ya, el haber aprobado, es decisión ya de todos los delegados que fueron representantes de los diferentes pueblos y organizaciones, asumiendo con responsabilidad. Entonces, la CONAIE, la decisión real de la CONAIE fue el voto nulo, y eso fue el 10 de diciembre. El pronunciamiento posterior a esto de Jaime Vargas será como Jaime Vargas, no es de la CONAIE, porque, bueno, está en funciones prorrogadas, como decimos, legítimamente él pudo pronunciarse, pero ya no es la CONAIE. Es la CONAIE, ya tiene su resolución en la cual usted verá. Yo soy de la provincia de Imbabura. La Federación de Imbabura ayer en su rueda de prensa ratificó las resoluciones del 10 de marzo de ir al voto nulo. Y la Ecuasunari, que es la columna vertebral de la CONAIE, también ya ratificó la resolución del 10 de marzo tomadas en la asamblea de la CONAIE. Por tanto, y eso ha sido de pronunciamientos a nivel del país. Algún miembro de algún pueblo, individualmente, o si algún indígena que se pronuncien después de este mes, ya no es de la CONAIE, no es de la Ecuasunari, es de X persona o de alguna zona o organización alejada que puede hacerlo. Como digo, es legítimo derecho que cada quien puede pronunciarse, pero si nos hablan de la CONAIE, ya fue el 10 de marzo, y a eso nos vamos a acoger disciplinadamente, y como militantes es lo que nosotros estamos trabajando, y vamos a ratificar el voto nulo, porque para nosotros es dignidad, para nosotros es nuevamente visibilizar, quizás una forma de acabar con estas maniobras fraudulentas. Ahora no hay para qué pensar en el menos malo, ¿no? En el menos malo no podemos pensar. Si hubiera alguien
menos mal lo dijéramos tal vez por alguno de ellos, aún no estando de acuerdo. Pero no son menos malo porque los dos, en este caso, los dos finalistas de ahora, primero son ilegítimos incluso como finalistas son ilegítimos, no son los verdaderos candidatos que ganan para la segunda vuelta, sino que ilegítimamente y fraudulentamente van a la segunda vuelta. Segundo, los dos fueron gobierno, han sido gobierno en las diferentes etapas de los gobiernos de turno, periodos de los gobiernos de turno. Y los dos han estado en estos dos, en estas década última de gobierno de Correa Moreno, que la misma cosa fueron gobernantes, solo que los unos se destapó más abiertamente con la derecha. También Correa era de la derecha, utilizó a miembros de la izquierda y utilizó el discurso de la izquierda. Correa, eso sí es cierto, pero eso, para quienes estamos despiertos, nunca fue de la izquierda, siempre fueron de derecha. Blanquita. Y eso es ahora ninguno representa, entonces no es nuevo, puede ser más joven, lo que sea, pero los dos representan al gobierno de esta última década, que fueron criminalizadores de la lucha, que han sido corruptos con el país, que han vendido al país, han engañado al pueblo, han perseguido, han enjuiciado. Entonces, ¿a cuál escoge usted? Es como decir, usted está pronosticado para morir, va a escoger que le maten con un fusil o con veneno, pero los dos le van a matar. ¿Cuál escoge? Blanquita, justo, perdón que le interrumpa, Blanquita, ya estamos con el tiempo justo, pero sí quería, antes de despedirnos, sí quería hacerle una última pregunta, y es sobre el tema del Congreso de la CONAIE, que será el 1 de mayo. Ha existido, digamos, la posibilidad, hay voces de que hablan de que una mujer sea ahora presidenta de la CONAIE. ¿Existe esa posibilidad? ¿Existe, digamos, una base que nos permita decir que podría haber una mujer presidenta de la CONAIE? Bueno, esa es resolución del Congreso anterior de la CONAIE, para que en este periodo, en este próximo Congreso, pueda ser elegida una mujer. Entonces, siempre de existir las posibilidades, siempre hubo. Lo que pasa es que parece que nos ha faltado tener un proceso aún mayor de convencer dentro de nosotros de la equidad, de que siempre el pueblo debe manejarse entre hombres y mujeres, no solo de hombres. Y muchas veces cuando vienen delegados traen hombres, entonces nos ha tocado estar. Pero la resolución de esta vez existe y esperamos que pueda aplicarse, y ojalá que alguna compañera que pueda unificar la organización, que pueda expresar la unidad para que no caigan los caprichos de uno o de otro, pueda ser electa. Eso es lo que estamos esperando también esta vez, ya que ya ha producido convulsión en esta ocasión de los diferentes. Todos pueden ser merecedores los hombres. Yo también estoy de que ya es hora de que en esta vez se visibilice alguna compañera mujer, pero no hay todavía, están en las provincias. Esperamos que próximamente ya las federaciones provinciales de algunas de las regiones puedan presentar alguna candidata mujer. Y justo vendrá un siguiente panorama con el gobierno, ya sea de Andrés Arauz Porunes o de Guillermo Lasso, en esta más evidenciada alianza de derecha de Creo y el Partido Social Cristiano. Quizá esta maniobra política por parte de no solo Jaime Vargas, porque deben existir, y claro, hay un movimiento indígena que es heterogéneo. Si bien hay una decisión que ya la ha marcado y la ha mencionado usted, de el voto nulo, ideológico, un voto nulo desde el Ecuarunari, desde la CONAIE, entrarán en un siguiente periodo de gobierno en donde
habrá presión y habrá negociación desde los pueblos y nacionalidades indígenas. ¿Cómo le ve usted este siguiente panorama? Porque el domingo indudablemente habrá un nuevo presidente de la República. Y si bien los derechos no se negocian, hay estas actorías que quizá no deban tampoco ser tan en extremo como apaleadas, porque en este momento incluso lo estamos viendo en las redes sociales, lo que sucedió con Jaime Vargas. El movimiento indígena es un actor político en Ecuador. ¿Cómo comprender estas dimensiones para el siguiente gobierno? ¿Cómo realizar esta presión ante el siguiente gobierno? Yo creo que igual los pueblos indígenas tendremos un gobierno para el mes de mayo. Habrá un nuevo presidente de la República, de las nacionalidades indígenas. No me refiero, o sea, al del país como tal van a nombrarse el domingo 11 de abril. Pero también a nivel del país, el movimiento indígena tendrá su propio presidente para mayo. Y en su congreso tendremos o ratificaremos el mandato que tenemos. Recuerde que el Parlamento de los Pueblos produjo un mandato, un documento, una propuesta alternativa también para que los gobernantes de turno tendrán que tomar en cuenta y será nuestra lucha. Entonces, el Congreso de la CONAIE igual sacará sus resoluciones y tomará la resolución también cuál va a ser nuestra forma. Y habrá que ver qué comportamiento tienen el nuevo gobernante del país, electo ahora en abril. Y si no, pues mantendremos nuestras medidas, nuestras acciones, como siempre. O sea, las calles para nosotros. Como siempre, habrá otras formas de que podamos tratar de plasmar una propuesta alternativa en la que se retomen los derechos de los pueblos indígenas, pero también estaremos planteando la propuesta de país, ¿no? En el marco de la plurinacionalidad. Quizá es necesario, por eso reactivaremos nuevamente esta propuesta de Minga por la Vida que fue hecha del Parlamento o de los pueblos. Justo nada más para en el mes de julio. Para terminar, que tiene que ver también con las actividades que se plantean para el Congreso, y sabemos que usted le da seguimiento desde el trabajo de la organización de base, la crítica que se le ha hecho al Pachacuti, a todo este proyecto de incidencia política real, partidista, para llegar al poder, y así es, para poder administrar el Estado o poder incidir con la política pública y la legislación. ¿Qué cambios cree usted que se deban dar en determinado momento de este partido? Porque incluso ya tiene una actoría para la siguiente asamblea. Tiene un bloque nutrido, un bloque importante que incidirá en las legislaciones, en la promulgación de leyes en el siguiente periodo. Sin embargo, se siente que este movimiento político llega un tanto desgastado, que no en el contexto, en lo que sucedió en estas últimas elecciones, tuvo como algunas falencias. ¿Qué pasará con el Pachacuti? Esperamos que pueda hacerse una evaluación y esperamos que el Pachacuti pueda haber aprendido las lecciones de lo que ha pasado y puedan rectificar estos comportamientos, ¿no es cierto? Y claro, tenemos un bloque nutrido del Parlamento y creo que el Parlamento no dejaremos que sea individualmente, trataremos de siempre desde las organizaciones estar vigilantes y hacer un acompañamiento distinto de lo que se ha pasado en anteriores periodos. Y creo que entonces esperamos esta situación que tuvieron que atravesar en estas elecciones, y con todo esto creo yo que ojalá puedan haberse afirmado en una postura política que
que es importante que ellos no responden individualmente, tienen que responder a una base que les eligió, que confió, y también la organización con las anteriores experiencias no es suficiente acompañar solamente en el momento electoral, sino que hay que hacer un seguimiento y un acompañamiento con las propuestas y exigencias a los propios nuestros para que no cambien de rumbo, ¿no? Así es, le agradecemos. Blanquita, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dado, muchísimas gracias por esta entrevista y esperamos poder volver a conversar con usted en otro momento y justo para ampliar también todos estos temas, tener como incluso un poquito más de tiempo para conversar. Muchas gracias a ustedes y por permitir acompañarles con esta opinión. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Blanca Chancosa, lideresa histórica del movimiento indígena, y ya tenemos también conectado a nuestro siguiente invitado. Él es el defensor del pueblo, Freddy Carrión. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas, abogado y doctor en Jurisprudencia, ex docente de algunas universidades nacionales y también ha recibido condecoraciones por parte del municipio de Quito y de la Asamblea Nacional. Bienvenido, Freddy Carrión. ¿Cómo le va, señor defensor del pueblo? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un afectuoso saludo a quienes nos ven y nos escuchan por Wambra. Encantado de estar aquí. Bien, bueno, la Defensoría del Pueblo ha estado denunciando tanto en el ámbito penal como en lo político diferentes funcionarios del presente gobierno. Los dos casos particulares que tenemos como más presentes son respecto al manejo de la pandemia y el tema de la vacunación, y por otra parte el tema de los delitos de lesa humanidad, del crimen de lesa humanidad, que podría constituirse a partir del informe de la Comisión de la Verdad. Empezando un primer momento por el tema de la COVID-19. Desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿cuáles son los temas que todavía están pendientes de resolver respecto por parte del gobierno respecto al tema de la pandemia, y cómo se puede calificar esa gestión de la pandemia hoy cuando ya hay un proceso de vacunación vigente? Bueno, respecto al tema de la pandemia, el manejo y sobre todo la gestión de la crisis del gobierno nacional ha sido completamente desastrosa, por decirlo menos. Al día de hoy, a fecha de hoy, somos uno de los países que está a la cola en temas de vacunación. En temas de vacunación seguimos a la cola. Adicionalmente, en el tema de la atención a la pandemia, miren que no hemos articulado una política de salud integral. El sistema de salud sigue siendo débil o se encuentra debilitado, precario, no puede dar una atención adecuada, eficiente. El número de contagios o el contagio que estamos viendo actualmente, esto es algo que no sucede de la noche a la mañana, sino que no ha habido una política de comunicación de parte del gobierno nacional, medidas mucho más restrictivas o drásticas, si lo pudiéramos llamar de alguna manera, en el sentido de la movilización. Desde Navidad, desde las fiestas de Navidad se venía advirtiendo de que los feriados, en lugar de promover o de reactivar económicamente a la economía en el país, lo que iba a hacer o iba a tener es un impacto directo en la propia salud de la población. Ya en diciembre veíamos que se estaba aumentando el contagio. Recordarán ustedes que inclusive se hablaba del retorno voluntario a clases que quedó suspendido, luego nuevamente que retornemos voluntariamente a clases, ahora se encuentra suspendido. Esa ha sido la lógica de la actuación del gobierno, una improvisación, un debilitamiento del sistema de salud pública y adicionalmente falta de transparencia y corrupción en el tema de la vacunación, que indudablemente como institución de derechos humanos nos obliga, porque ese es nuestro mandato, primero a exigir rectificaciones, las modificaciones que permitan asegurar y proteger el derecho de la salud de toda la población, pero por el otro lado a exigir que las propias autoridades de gobierno respondan. No es posible que un ministro de salud haya con total desparpajo, se haya vacunado él, cuando no formaba parte de las personas de riesgo, ni se encontraba dentro de los grupos de atención prioritario, luego haya vacunado a su mamá, de lo que tenemos entendido también vacunó a su suegra. Es decir, primero yo, mis familiares y luego el pueblo ecuatoriano, aprovechándose de una condición de privilegio que es el cargo público, que nos obliga a dejar a un lado, anteponer los intereses personales sobre el interés público. El interés público es el que debe estar privilegiándose y como no se lo ha hecho,
por supuesto que hemos presentado varias acciones. La una, de incumplimiento ante la Corte Constitucional para que sea destituido. Claro, esta se la presentó en el momento en que él estaba en funciones. Y la otra es ante la propia Fiscalía General de la Nación, también en funciones, para que sea él investigado por peculado y tráfico de influencias por el desastroso manejo en cuanto al plan de vacunación, que como ustedes y todo el pueblo ecuatoriano lo conoce, nos enteramos por boca del presidente de la República a los 2 meses de anunciado el plan de vacunación, que no ha existido plan. Ese es el manejo que tiene el gobierno nacional de la pandemia y del plan de vacunación. Además que, escuchándole, señor defensor, este es un tema que se tendrá que dar seguimiento con el siguiente gobierno y que las diferentes instancias deberán de corregir las omisiones e implementar planes reales sobre el tema de la vacunación. Al inicio del programa yo mencionaba que en estos últimos años, con mucha más fuerza, la Defensoría del Pueblo ha tomado una relevancia, una actoría en tanto a la exigencia y al seguimiento que tiene que ver con las políticas públicas relacionadas con los derechos humanos. ¿Usted continuará en el cargo durante el próximo gobierno, sea el candidato Lasso o el candidato Arauz? El nuevo presidente se lo definirá este domingo en elecciones. Directamente a usted se le ha nombrado, se le ha acusado de tener cercanía con una tendencia del anterior gobierno, hablamos del expresidente Correa. En el escenario de que sea Andrés Arauz el candidato que gane la presidencia, ¿cómo mantendrá usted la defensa de derechos humanos con el próximo gobierno? Le pregunto esto porque en el 2011 el defensor del pueblo, Fernando Gutiérrez, elaboró el informe sobre la criminalización de la protesta social a defensores de derechos humanos y de la naturaleza. Lo recordamos, ese informe, porque en ese se aseguraba durante el gobierno de Correa hubo una política de criminalización, pero luego llegó al cargo un nuevo funcionario en ese espacio en donde se encuentra usted, el señor Ramiro Rivadeneira, y que negó esta política de criminalización. Entonces, hay quizá una cercanía, una consecuencia entre los espacios de representación política y las políticas que se aplican en los determinados gobiernos. Esto es una preocupación que tenemos. Viene un siguiente gobierno, ¿se detendrán estas acciones de investigación y de exigencia o continuarán con la misma vehemencia con las que se ha tenido desde octubre del 2019, incluso un poco antes? Mire, yo creo que lo que le hace bien a la democracia, a los regímenes de derecho, es tener instituciones independientes, autónomas. La Defensoría del Pueblo, la Función Judicial, Fiscalía General del Estado, Contraloría, las superintendencias, tenemos un papel fundamental para poder sostenerlo al régimen de derecho. En el momento en que el Ejecutivo coopta a todas las instituciones, se resquebraja este equilibrio necesario. Porque lo voy a poner en contexto. Yo fui designado en el 2019 en el gobierno del actual presidente Lenín Moreno, que se aducía de que prácticamente el Consejo de Participación Ciudadana transitorio de una u otra manera tenía la orientación o el dictado del propio gobierno nacional en cuanto a la elección de las autoridades. Cuando fui el designado, al inicio, indudablemente que existe una relación cordial, diplomática, si usted lo puede llamar de alguna manera, con el propio gobierno, porque uno, como autoridad, no está aquí para enfrentarse ni para generar ningún tipo de contradicciones sin fundamento alguno. Durante ese tiempo siempre manteníamos una coordinación y una cooperación, porque de eso se trata, como digo, estas funciones. A partir de octubre se quiebra esta supuesta relación, llamémosla así, porque obviamente se determinaron vulneraciones a los derechos humanos, en donde en mi papel de defensor del pueblo no me podía caber de que yo me podía hacer al lado del gobierno, simple y llanamente porque mi función es defender al ciudadano de a pie, al ciudadano que no tiene el poder, que el único poder que tiene son sus derechos, para exigirle frente a un Estado que se limite en cuanto a el ejercicio de ese poder y no vulnere ni atente contra los derechos. Esa debe ser siempre la condición de todas las autoridades, y en el caso particular de la Defensoría del Pueblo se debe mantener. El próximo gobierno, sea del gobierno de Andrés Arauz, sea el gobierno de Guillermo Lasso, la Defensoría del Pueblo deberá mantenerse junto al ciudadano, junto al pueblo ecuatoriano, defendiendo sus derechos. El poder no necesita que se lo defienda, el poder
tiene la estructura y la fuerza necesaria para imponerse, el ciudadano no, independientemente de cualquier condición o afiliación política. Uno puede tener cierta afiliación política, tendencia, ideología, como usted quiera llamarlo, pero en cuanto al ejercicio de una función tan noble como es la protección de los derechos humanos, uno tiene que estar convencido de que el lado nuestro es junto al ciudadano. Efectivamente, hay algunos temas de que me han asimilado como que yo soy o tengo simpatía con uno o tal candidato, pero no lo he dicho yo, lo ha dicho el propio gobierno cuando yo publico un informe de la Comisión de la Verdad, que yo no lo elaboré, lo elaboraron una comisión integrada por 3 personas que inclusive han sido muy críticos con el correísmo. Ahí tenemos ya el primer elemento en donde nos preocupamos, de que esta Comisión de la Verdad no sea integrada por personas afines a una determinada tendencia, porque eso indudablemente le iba a restar objetividad. Por ello, estas 3 comisionados no te representan una tendencia, de hecho son o no tienen una ideología, se han mostrado muy abiertos, objetivos. Uno de ellos, inclusive, podría alguien decirle, usted es más de la otra tendencia, del caso de Guillermo Lasso, antes que de los correístas. Y mire que su trabajo, él mismo lo ha sostenido y ha llegado a determinar que hubieron vulneraciones a los derechos humanos. Pero el gobierno aduce de que al presentar este informe, primero manipulando, porque lo afirma de que yo soy, o que yo de que yo entregué este informe, es decir, que el informe es del defensor del pueblo, primer gran error. El segundo punto dice, justo le entregan ahora en segunda vuelta, cuando eso va a beneficiar a un candidato y perjudicar a otro. Y ahí, para mí, hay una reflexión fundamental. ¿Acaso el gobierno nacional tiene un candidato oficial? Porque esa sería la única respuesta que yo podría entender, de que sale un informe y perjudica a un candidato que claramente ni compareció o no asistió a la entrega del informe, que claramente ha tenido una posición sumamente contraria a lo que significa protección de derechos, determinación de responsabilidad, que de hecho ha exigido que exista mayor dureza de parte de la fuerza pública, no olvidemos aquello. Entonces, el informe del Defensor del Pueblo no tiene orientación ideológica. Otra cosa es que los actores políticos en estos momentos, de acuerdo a sus propias declaraciones, se han definido en una o en otra línea de aceptación, o más bien de oposición a este informe, que en eso es importante que lo consideren. Y justo marcando, señor defensor, el tema del informe, eminentemente tiene una carga política en tanto que analiza acontecimientos dados por una administración de gobierno y que genera una política de gobierno. Estamos hablando de la política de seguridad. En este caso, las políticas vistas ante los derechos humanos, y quisiera como ratificarme en que no solo es este gobierno el que ha sido señalado por violaciones sistemáticas o en este caso generalizadas hacia los derechos de quienes exigen derechos y que está consagrado en la Constitución. Por eso me preocupa un tanto qué sucederá con el siguiente gobierno, porque se ha generado políticas de implementación de presupuesto, de aumento de presupuesto para las fuerzas públicas, de implementación de equipamiento para poder repeler las manifestaciones. Se ha instalado en el imaginario un tema de la protesta social, de la toma del espacio público, de las movilizaciones ante la desestabilización del Estado, de los gobiernos, y este es un relato que ya lo venimos llevando sin quitarle la gran responsabilidad que tiene el señor Lenín Moreno y su gobierno desde años anteriores. ¿Cómo exigir que este informe sea un punto de quiebre real, sistematizado, estadístico, para que dé un vuelco el siguiente gobierno y exigirle el respeto de los derechos humanos? A mí me preocupa una situación que usted ya lo ha mencionado. Cuando se hizo el lanzamiento del informe de la Comisión de la Verdad, cuando se lo entregó al país, porque este era el objetivo, entregarle al pueblo ecuatoriano un informe que da a conocer la verdad, no la posición oficial, sino una verdad, la verdad que sale de los hechos. Se los invitó a los candidatos presidenciales, incluido Yacu Pérez, porque en esos momentos no se tenía a ciencia cierta ya definido quién pasaba al balotaje. A los 3 candidatos, Arauz, Lasso y Pérez. Solo uno asistió, ni siquiera Yacu Pérez, que formó parte, que fue protagonista, no asistió. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Pero con qué finalidad lo invitamos? Porque dentro del informe de la Comisión de la Verdad hay recomendaciones. Una de ellas es que se tiene que dar un acompañamiento a las víctimas. Ninguna de las víctimas ha tenido una asistencia, ha tenido un acompañamiento,
ha tenido una ayuda de parte del Estado para que puedan retomar sus proyectos de vida. Muchos de ellos tienen traumas. El haber perdido un ojo genera un trauma, genera una coacción psicológica que indudablemente tiene que llevarse, tiene que sobrellevarse, y para eso es fundamental que exista de parte de las autoridades de salud, del Ministerio de Salud, inclusive a través de ayudas económicas para que ellos puedan reactivarse económica y personalmente. No se ha tenido. Por ello era fundamental que concurran los candidatos, porque cualquiera de ellos tiene que comprometerse a seguir con las recomendaciones, a acatar esas recomendaciones, a realizar un acompañamiento hasta judicial para que todas aquellas víctimas obtengan una justicia reparativa. Ese es el compromiso del próximo gobierno. Y dentro de ese compromiso, algo que es completamente ineludible es que si realmente queremos superar esta fragmentación que en estos momentos se encuentra el país, una polarización entre correístas, anticorreístas, que incluso ya está llegando a niveles sumamente violentos. Lo que vimos en octubre es una realidad que está sucediendo en el Ecuador, completamente polarizados, con una gran población ecuatoriana que está sumida en la pobreza y en la extrema pobreza. 1 de cada 3 ecuatorianos está en la situación de pobreza. Eso debe llamar a la reflexión no solo de un gobierno, sino de toda la sociedad civil, porque si no empezamos a articular medidas que traten de incluir a la población que se encuentra en estos momentos en situación de vulnerabilidad, si no generamos una política enfocada en derechos humanos, por más que sea una política fiscal o económica, si no tiene un componente de derechos humanos, lo que estamos haciendo es que octubre se vuelva a reeditar cada vez en cuando exista algún tema de descontento. Entonces, si no somos capaces como país de procesar un conflicto sobre la base del diálogo, sino que tiene que ser todo a través de la fuerza, lo que usted mencionaba, tengo que comprar más armamento porque el armamento incluso lo utilicé hasta caducado, dada la gran dimensión de la protesta, pues tendrá un país ya no solo polarizado, fragmentado, sino en plena guerra civil. En plena guerra civil empezaremos unos contra otros ecuatorianos, y eso es una tarea del Estado. Este informe da cuenta de la gran violencia que se presentó en la protesta, de la gran represión, de ese uso excesivo de la fuerza que es necesario para poder lograr niveles de reconciliación nacional que partan de una política del Estado, de reencontrarnos, llamémoslo el término. Se requiere de parte de las autoridades que empecemos a dialogar, a establecer una política clara, partiendo de algo que es fundamental, la verdad. La verdad ya la tenemos con la Comisión de la Verdad que emitió su informe. Ahora nos queda la justicia, porque una víctima que no haya sido reparada en sus derechos, que no obtenga justicia sobre algo tan grave como las vulneraciones a los derechos humanos, no se puede hablar de ningún proceso de reconciliación, e indudablemente seguiremos con un país completamente dividido y sobre todo excluido, con la gran cantidad de la población o la gran mayoría de la población excluida del sistema social ecuatoriano. Señor defensor, como parte de las competencias que tiene Defensoría es también el seguimiento al debido proceso, precisamente el debido proceso, digamos, de cualquier proceso judicial. La Defensoría ya puso una denuncia sobre delitos de lesa humanidad contra el gobierno en la Fiscalía. A esta se le une una anterior que hubo ya de parte del movimiento indígena, que también puso una denuncia similar. Mi pregunta es si saben cuál es la situación de esa denuncia, primer lugar, y segundo lugar, esa denuncia, cómo afecta, cómo es diferente, digamos, a las que ya existen en este momento y que se entiende que Fiscalía ya está investigando por las ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron durante octubre. Entiendo que ya hay procesos abiertos, que es la dirección de la Comisión de la Verdad en la Fiscalía, o la que era, ahorita es, creo, Dirección de Derechos Humanos, antes se llamaba Dirección de la Comisión de la Verdad, la que estaba dando seguimiento a estos casos. ¿Ha hecho la Defensoría un seguimiento de esos casos que ya están en proceso? ¿Cómo afecta un proceso al otro? ¿Existe, digamos, una intervención ahí? ¿Hay algún conocimiento sobre cuál es la condición de esos casos en este momento? Sí, bueno, yo creo que ahí lo pondría en dos partes. La primera, lo que usted mencionaba. Efectivamente, la CONAIE presentó una denuncia por delitos de lesa humanidad, pero la CONAIE, a diferencia de la Defensoría del Pueblo, partió con esa denuncia de su propio reclamo. Ellos fueron los sujetos agredidos o las víctimas. En función de eso, de esa condición de víctimas, presentan una denuncia.
indudablemente una denuncia que deberá ser investigada y todo lo demás. Pero hay una gran diferencia con la Institución Nacional de Derechos Humanos, que además es pública. Forma parte del Estado. La Defensoría del Pueblo forma parte del Estado. No es una ONG, no forma parte de la sociedad civil, sino de la institucionalidad pública. Por lo tanto, ahí tenemos un mayor, digamos así, no valor, sino un mayor peso institucional, porque no es una organización no gubernamental, con todo indudablemente el respeto que se merece, porque no parte de la sociedad civil. Y en segundo punto, esta denuncia que presenté de delitos de lesa humanidad parte de un informe, de un proceso de investigación, en donde comisionados llegan a determinar sobre el marco de la investigación, sobre la recepción de testimonios, porque usted como denunciante, como víctima de un delito, dice, ¿saben qué? Yo presento esta denuncia porque a mí me han afectado los derechos, perfecto. Pero cuando hay una denuncia que tiene un sustento, más de 4.000 hojas que acabamos de entregar a la Fiscalía, que sustentan a esta investigación, en donde hay fichas, hay entrevistas, hay testimonios, hay recortes de prensa, es decir, toda una investigación relativa a las violaciones a los derechos humanos del mes de octubre, que es el sustento para presentar la denuncia por delitos de lesa humanidad, entonces indudablemente que ya hay algo más elaborado, más investigado, más documentado, que inclusive le ayuda a la Fiscalía en la etapa de investigación previa para sustentar ya una acusación fiscal importante, sea por un delito de lesa humanidad, que todo la investigación hace presumir o hay indicios para los delitos de lesa humanidad o de graves violaciones a los derechos humanos. En cambio, con una denuncia de parte de CONAE, como digo, parte de la versión de la víctima, pero no de un proceso investigativo que ahora ya tiene el respaldo la Fiscalía. El primer punto. El segundo punto, ya son 15 días en donde no se ha pronunciado Fiscalía General del Estado. De hecho, el día de hoy estoy ingresando un documento solicitándole que se pronuncie, que aperture la investigación. Tiene la obligación de aperturar la investigación porque cuando hay el conocimiento de un posible delito, cualquier autoridad pública está en la obligación de denunciar. La Comisión de la Verdad establece dentro de sus conclusiones que habrían indicios del cometimiento de un delito de lesa humanidad y por supuesto que en mi calidad de defensor del pueblo yo le pongo en conocimiento de la fiscal. Por ello es que presento la denuncia, que eso es el conocimiento de la noticia crímenes. La Fiscalía en este punto tiene que actuar, tiene que abrir la investigación previa, recoger toda la documentación que fue presentada junto con la denuncia y de esa manera decidir ya la acusación fiscal, la instrucción fiscal, de tal manera que dentro de la instrucción fiscal pueda solicitar algo que nos parece relevante, dado los antecedentes básicamente. ¿Y a qué me refiero? ¿Qué pasó con el exministro Ceballos? Renunció y al otro día estuvo en Estados Unidos, o en ese mismo día estuvo viajando a Estados Unidos. Eso es lo que queremos evitar. Por eso le habíamos pedido a la Fiscalía que dentro de la instrucción fiscal, cuando emita la instrucción fiscal, solicite del juez la autorización para que el presidente y los ministros que están siendo responsables o acusados de esta denuncia permanezcan en el país a rendir cuentas. Imagínense, yo creo que a veces a mí me parece sorprendente lo que estamos pidiendo. La Defensoría del Pueblo, yo como defensor del pueblo no estoy pidiendo vaya en prisión preventiva, a grillete, en lo absoluto, porque uno tiene que obrar de acuerdo al debido proceso. En otros países, el pedir que un presidente, un ministro de Estado se quede en el país luego de su mandato para rendir cuentas no es nada del otro mundo, forma parte de la normalidad, de la civilidad, si lo podemos llamar de algún lado, porque un funcionario público tiene responsabilidades que dar cuentas a su pueblo durante el mandato y después del mandato. Pero aquí lamentablemente termina el mandato o antes de que termine el mandato y yo ya estoy fuera para evitar a la justicia, justamente esa justicia que le reclamamos en un inicio y que ahora estamos diciendo que la justicia posiblemente entrará en actos de persecución. Imaginémonos el doble juego. Por eso es importante que esta denuncia se la tramite, se habla de la investigación previa, porque las otras denuncias que usted hacía mención están relacionadas con delitos específicos, por ejemplo, arrogación de funciones o incumplimiento de las funciones o de las tareas de los funcionarios públicos para hacer mención al uso excesivo de la fuerza. Y lo que nosotros le estamos pidiendo en las denuncias, porque hay una serie de delitos denunciados en Fiscalía, algunos tienen una etapa procesal mucho más avanzada, incluso ya con sentencia, caso de Contraloría que ya tiene etapa de juicio, caso de lo del petróleo, lo del ducto del petróleo en Sucumbíos que ya tiene sentencia, o el caso de la agresión al periodista Freddy Paredes que ya tiene sentencia, que sí. Es necesario además, eso está bien, que se vayan obviamente concluyendo las etapas y encontremos a los responsables porque no puede haber impunidad.
pero de la misma manera necesitamos del otro lado, aquellos que se excedieron en el uso de la fuerza, aquellos que dieron una orientación para un ataque generalizado a un pueblo, a la población civil, indudablemente que deben comparecer y tener una responsabilidad o asumir la responsabilidad que les cabe. Sí, sin embargo, señor defensor, justo porque en efecto la Fiscalía aparentemente a partir de los hechos de octubre hay casos que en efecto ha investigado con mayor celeridad que otros, que realmente ha demorado y que ni siquiera ha iniciado, digamos, un proceso de instrucción fiscal o digamos ha adelantado más etapas. Y precisamente me refería a los casos de las muertes, porque los casos de las muertes en efecto ya estaban, o sea, a las pocas semanas de terminado el paro ya había, digamos, la denuncia, la presencia, digamos, y se supone que ya una investigación, había iniciado investigación la Fiscalía, sin embargo, no hemos conocido respuestas sobre eso, y por eso le preguntaba, ¿la denuncia por delito de lesa humanidad interfiere de alguna manera con la investigación de la otra? ¿Interfiere o son dos cosas diferentes? Esa era como más o menos mi pregunta. Y aprovecho este momento también para preguntarle de qué garantías tenemos de que en efecto la documentación que se envía desde el trabajo realizado de la Comisión de la Verdad, realmente la Fiscalía pueda acogerlo como parte de su investigación, porque ya tenemos un antecedente, y el antecedente es el informe de la Comisión de la Verdad anterior. También hay un caso de lesa humanidad que no se termina de resolver, que ya fue hace 10 años que se presentó el informe, por hechos de hace 30 años, ya 40 años incluso, y que no se terminan de resolver, que no se terminan de investigar, que continúan en investigación previa, y que incluso vuelven a una etapa, mucha información de la que ofrecen estas comisiones, tanto la anterior como la actual, con respecto al tema del paro, ofrecen una información, una documentación muy rica, pero que termina siendo una información clasificada, porque durante la indagación previa es información confidencial. Entonces, no sé si me doy a entender de qué garantías tenemos de que realmente estos casos se vayan a juzgar. Y por eso le preguntaba yo si la Defensoría conocía cuál es el estado actual de esas denuncias sobre las muertes, ya que sí hubo, que se supone que la Fiscalía ya inició investigación, pero que hasta ahora no se obtiene respuesta. Sí, efectivamente. A ver, en la Fiscalía se presentaron denuncias por el tema del asesinato, bueno, lo pusieron como un tema de asesinato de Edgar Yucay, por ejemplo, que ese es uno de los temas más recientes o que ha tenido de una otra manera cierto avance procesal. También hay el caso de Yacaira Urresta, que recién la llamaron a aversiones. Efectivamente, en ciertas denuncias no ha habido esa celeridad o ese avance como sí ha existido en otros casos, que eso indudablemente la Fiscalía, es una responsabilidad de la Fiscalía de exigir o de permitir que todos los casos avancen de acuerdo al desarrollo normal de sus investigaciones, sin dar prioridad o más bien sin dejar que uno avance frente al otro, porque creo que todos son de gran relevancia para descubrir a los autores o a los responsables de lo que sucedió en el mes de octubre. Eso como primer punto. Cuando hablamos o las denuncias que ellos presentan, se presentan siempre relacionadas con muerte, asesinato, homicidio. En el caso de la Comisión de la Verdad, al referirse a la misma muerte, como es producto de una fuerza pública o de la fuerza pública, lo que estamos hablando es que efectivamente es un asesinato, pero el Estado no comete asesinatos. El Estado lo que comete son ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, porque utiliza la fuerza. Un particular sí comete un asesinato y por supuesto debe ser juzgado por asesinato o homicidio. En el caso del Estado, hablamos de violaciones a los derechos humanos que configuran muerte, como en el caso de una ejecución extrajudicial, que la propia Comisión lo dice, son posibles ejecuciones extrajudiciales, por lo tanto ya le damos un marco distinto a un delito común como un asesinato o un homicidio. Hablamos de una ejecución extrajudicial, que cambia completamente la visión y sobre todo el enfoque que debe tener Fiscalía respecto a la investigación. No se trata de un simple asesinato. No se trata de una simple muerte en un contexto de violencia, se trata de una acción violenta de parte de la fuerza pública que debe ser investigada, por lo tanto la orientación es distinta. Al presentar esta denuncia lo que hacemos es recauzar las investigaciones y además le pedimos a Fiscalía, existen estos procesos que se encuentran ya en Fiscalía, reoriéntelos, englóbelos en un solo tipo penal, delitos de lesa humanidad, investíguelos. Usted podrá llegar a determinar si caben o no caben, pero en todo caso los ponemos en la órbita de graves violaciones a los derechos humanos, en donde la misión de la Fiscalía ya es distinta frente a la delincuencia común. El punto 1. El punto 2, indudable, de que garantías para que esto surja, para que esto
se desarrolle, para que continúe, depende de las autoridades. Lo que usted mencionaba en el 2010 fue así. Tomemos en cuenta que la Comisión de la Verdad es un organismo extrajudicial, no es un organismo judicial. No puede establecer pruebas, sino solamente indicios probatorios. Por eso le hemos presentado a la Fiscalía para que en esta etapa de investigación previa evalúe. Y de esa prueba ya tendrá, o esos indicios probatorios, lo que tendrá que hacer ya en una etapa de juicio, formalizar la prueba, solicitar la prueba a la Fiscalía, apropiarse de la prueba y presentarla para que esto sea legal. Por el momento, la Comisión de la Verdad entrega un proceso de investigación con nombres, resultados, lugares, descripciones, que a la Fiscalía ya le permite tener un marco adecuado por donde debe ir una investigación y luego ir solicitando la prueba que hace mención la Comisión de la Verdad para incorporarla a un proceso penal y que esa prueba sea válida. Lo mismo sucedió en el 2010. La Fiscalía no es que tomó el informe de la Comisión de la Verdad y lo adjuntó como prueba, porque eso sería prueba inválida, sino que tuvo el conocimiento del delito, de los hechos, de los nombres, de los lugares, de la descripción en cómo se dio, y de esa manera empezó a pedir la prueba que era relevante para la Fiscalía y poder sustanciar un proceso penal. Lo que esperamos es que se haga eso, que no se demore tanto tiempo, 10 años como sucedió en la Comisión de la Verdad anterior, porque eso vuelve nuevamente a generar una sensación de inseguridad, de inestabilidad, de falta de confianza de las instituciones, pero sobre todo, y esto es lo más grave, de impunidad. Y cuando la impunidad se implanta en un determinado país, no hay institución que valga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Federic. Estuvimos con el doctor Federic Carrión, defensor del pueblo. Gracias por su tiempo y esperamos contar con usted en otra ocasión también. Sí, tenemos en nuestras manos, antes de que se nos vaya de la entrevista, creemos, independientemente de la coyuntura electoral, de la disputa política que pueda generar este documento del informe de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia respecto a los derechos ocurridos en Ecuador entre el 3 y el 16 de octubre del 2019. Importante abrirlo al debate público, conversarlo, reflexionarlo, porque es el tipo de país que estamos construyendo y que se exigen desde el espacio de los derechos humanos, y le comprometemos desde ya, y claro, mi pregunta al inicio de esta entrevista estaba direccionada a eso, a sostener una institucionalidad de exigencia de derechos humanos. Sabemos que usted tendrá funciones y acciones en el siguiente gobierno, y así conversaremos y veremos un poco más, porque parecería que este informe es de conocimiento público, pero hay algunos datos que hay que seguirlos informando, y de eso conversaremos en una siguiente entrevista. Así es, muchísimas gracias, ¿no? Y aplaudo y festejo que medios como los de ustedes, como Wambra, puedan dedicarse a debatir un informe que es fundamental. Lo que le estamos pidiendo al país es que lo debatan, lo lean, lo conozcan, reflexionemos y analizamos lo que dice el informe. Lamentablemente no ha tenido la misma cobertura en medios de comunicación nacionales que han establecido una posición determinada, y eso le hace mal al país, porque lo que estamos pidiendo es que este informe tenga la validez, la importancia que justamente debe tener por los contextos del mes de octubre, y que nos permita conocer la verdad, discutirla, debatirla, y sobre la base de eso iniciar procesos de recuperación, de reconciliación nacional, porque lo que sucedió en el mes de octubre, la consigna debe ser que nunca más se vuelvan a repetir. Muchas gracias. Gracias. Continuamos de esta forma con el programa acá en Voces y Propuestas. Nuestro bloque final, conversaremos sobre un tema que nos parece importante establecerlo en estos últimos días. De antemano le pedimos a nuestra siguiente entrevistada mil disculpas por los retrasos en los tiempos programados para todo el programa. Cada tema ha establecido un hilo conductor en lo que sucede en tanto a las exigencias y lo que pasa con el movimiento indígena, las protestas de octubre y este informe de la Comisión de la Verdad y de la Justicia. Y en este momento ya la tenemos en pantalla a Mónica Mancero Acosta, licenciada en Filosofía y Ciencias Sociales, doctora en Estudios Políticos en Flaxo. Ha sido profesora universitaria de varias universidades en Ecuador y en México. Actualmente es profesora de Teoría Política en la Universidad Central del Ecuador. Tiene varias publicaciones sobre estudios políticos, feminismos y política, entre otros temas. Bienvenida, estimada Mónica. Gracias por asistir acá a Wambra Medio Digital Comunitario. Iniciar con este saludo y con la pregunta.
hay una gran corriente de organizaciones, comunidades, personas en Ecuador que han optado por el voto nulo, pero no por un voto nulo al azar, una consecuencia de varios hechos políticos en Ecuador que tienen que ver con la clase política y con la administración de los espacios públicos y que hacen, que decantan por esta opción del voto nulo. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe esta tendencia que ha tomado fuerza para estas elecciones? Bueno, gracias por la invitación. Yo creo que se debe básicamente a que se muestra un escenario político sumamente complejo. Vemos que estamos en una encrucijada que, de alguna manera hubo una encrucijada también hace 4 años, sin embargo las condiciones ahora difieren un poco y creo que esta encrucijada está básicamente porque hay 2 tendencias políticas que no acaban de convencer a un colectivo social, no solamente, a personas individuales, sino a colectivos de organización que tienen una trayectoria, que tienen una historia acumulada y que tienen un capital político en este momento que es muy importante, ¿no? Como es Pachacuti y el movimiento indígena y la CONAIE. Entonces, creo que ese escenario está bifurcado entre una alternativa populista autoritaria y una alternativa neoliberal absolutamente recalcitrante, conservadora. Además, ambos comparten realmente una matriz conservadora en lo que tiene que ver con cómo se miran las distintas formas de vida, de los derechos de mujeres, de los derechos de otro tipo de identidades sexuales, en fin, una posición muy conservadora. Eso lo comparten ambos, pero se diferencian, en que el uno tiene un discurso que, como vimos en el debate, puede sonar muy seductor, ¿no? Un discurso populista, porque realmente hay una oferta ahí. Sin embargo, nosotros ya vivimos ese régimen, ya hay una experiencia acumulada, sobre todo del tema sumamente fuerte que significó una represión social, una criminalización de la protesta, esta cantidad de juicios que se hicieron a líderes, entonces, y esta persecución que hubo inclusive a personas, que está provocando realmente temor. Me parece que hay un escenario de temor también de muchas personas, y eso hay que respetarlo, porque sí es una cuestión difícil, alguien que vivió en efecto persecución, y esto pues tiene temor en este momento, ¿no? Y por eso quizás se decantan por el lado de Lasso. Algunas personas, pero significa, analizando el programa de Lasso, vemos que hay una propuesta sumamente neoliberal. Yo había revisado el programa, había escrito un artículo sobre eso y percibo que, no hay ninguna renovación en la derecha, que está copiado el modelo chileno, que en este momento demuestra que ha tenido unas limitaciones muy grandes, ¿no? Entonces tampoco esa es la salida, ¿no? Realmente, como decía la líder histórica Blanca Chancosa, no hay aquí un menos malo. Esa es la cuestión, no hay un menos malo. Entonces hay 2 alternativas, ambas nefastas, y el voto nulo expresa la necesidad de deslegitimar ambos proyectos políticos. Desde esa autoridad, de un colectivo como es el movimiento indígena, y su brazo político, y también desde la sociedad, los movimientos sociales y la sociedad organizada, hay una necesidad de deslegitimación para cualquiera de los dos, de las 2 tendencias que lleguen al poder, si es que llegan, porque el nulo también puede poner un escenario, pero es un escenario un poco más complejo, ¿no? Sí, y de todas maneras, hablar del nulo, por ejemplo, decíamos que para que llegue, tenga un efecto real sobre la decisión, tendría que superar el 40%, que es lo que decíamos. ¿Realmente existe esa posibilidad de que el nulo llegue a ese porcentaje? O, en definitiva, vamos a tener el día domingo, vamos a tener la respuesta de ya sea cualquiera de los 2 candidatos. O sea, sea Arauz, sea Lasso, uno de los 2 va a estar en el gobierno, se va a sentar en el gobierno a partir del 24 de mayo. ¿Qué le queda al ciudadano que no está conforme, que definitivamente no se siente representado por ninguna de las 2 opciones? ¿Qué le queda al ciudadano que también vota nulo, en esta opción? Pero ¿qué le queda? ¿Cuál es el camino que le queda ya una vez instalado el nuevo gobierno? Bueno, sí, realmente el voto nulo
significa este rechazo, un voto castigo, ¿no? Y una forma de deslegitimar. Y esto es muy importante en democracia, porque por algo está permitido, digamos. Hay mucha, digamos, de parte de la una candidatura y de la otra, hay prácticamente un acoso a los que estamos proponiendo, digamos, y defendiendo el voto nulo. Realmente yo he sentido un acoso frente a esto, y es porque, digamos, se entiende que todo el mundo tiene que participar y votar positivamente. No es así. En la democracia está permitido el voto nulo, y se suma, digamos, no es que se elimina, no se anula realmente, lo que hace es sumarse a los otros votos nulos. Lo que está pasando ahí es que va a representar un porcentaje que esperemos que sea lo más importante, digamos, que vaya creciendo, y que sea un porcentaje que exprese esta voz de disconformidad con un sistema, digamos, electoral, que lo hemos percibido, inclusive la forma de organización y estos indicios de fraude que hubo. O sea, legitimar esto sería un error muy grave, porque ya estamos pasando una segunda vuelta con indicios de fraude, con, además de eso, uno de los candidatos que aceptó públicamente un proceso de revisión y que luego se echó para atrás. Entonces esto significaría, digamos, dar un voto por uno de ellos, pues significaría legitimarlo, y esto no es posible porque el fraude está de por medio, estos indicios de fraude. Entonces creo que lo que queda es pues precisamente sumar más fuerzas a ese voto nulo para que se exprese con la mayor fuerza posible, y a partir de eso creo que la posibilidad de un voto nulo puede propiciar, digamos, un voto nulo más amplio puede propiciar realmente algunas transformaciones y cambios, porque se va a ver que hay una fuerza, digamos, de nulidad, de un fragmento del electorado que está muy descontento, y que se requieren cambios y transformaciones para cualquiera que llegue. Justo sobre ese tema, quizá el mayor reparo que se le ha puesto en campaña en esta segunda vuelta al voto nulo es que le podría estar beneficiando a uno de los dos candidatos, sea cual sea el candidato, que hay quizá un desconocimiento de al optar por el voto nulo, el que indirectamente se le está beneficiando al candidato tal, al candidato A o B. Sin embargo, no se toma en serio en el discurso político esta opción de no legitimar a quien llegue a la presidencia y que llegue con ese nivel tan alto de no apoyo, ¿no es cierto? Y es algo que quizá pasó también con el tema del ausentismo o con el porcentaje, digamos, en el caso de la alcaldía de Quito, el candidato en aquel momento, Jorge Yunda, gana con un porcentaje, pero no del 100% de votos. Ese nivel para llegar a la gobernabilidad de la ciudad le resta la legitimidad. ¿Qué pasará justo con esta opción del voto nulo hacia el nivel de gobernabilidad del siguiente presidente de la República? Porque le disputa en ese caso, y ahí lo estamos tomando de otra manera, el tema del voto nulo. Así es, yo creo que esa es la perspectiva que tenemos que manejar. No se trata en ningún caso de desentenderse de la política o de que no interese el país, porque hay ese discurso, ¿no?, que es muy, diríamos, superficial en las redes sociales, que cuestiona el voto nulo. No se trata de lavarse las manos, al contrario, se trata de expresar una profunda preocupación, ¿no?, y un rechazo a la forma como se ha venido gobernando y a la forma como se ha organizado el proceso electoral. Y un rechazo además a ambas candidaturas, porque ninguna de los dos está mostrando un proyecto político que pueda ser válido para este momento de profunda crisis en todos los niveles que tiene el país al momento. Entonces, yo creo que se trata más bien de digamos, la base de la política, y eso lo aprendemos en primer semestre los chicos que estudian ciencias políticas. La base de la política es la legitimidad. Digamos, si no hay una legitimidad, es decir, ¿qué significa la legitimidad? Esta aceptación que hay en un electorado, en una sociedad, hacia un gobernante. Si se carece o se mina esta legitimidad, esto, digamos, no va a tener un fundamento, esta política. O sea, no pueden llegar ellos legitimados por un movimiento social, histórico, digamos, como es, por ejemplo, el movimiento indígena y los movimientos sociales en el país. Sí, es que estos proyectos políticos, ninguno de los dos
realmente están dando alternativas, porque pueden decirlo en este momento, no pueden hacer estos pactos, además, que son muy deleznables, ¿no? Y pueden hacer estos pactos con traiciones incluidas para dividir el propio movimiento. Esto ya suma a la historia de divisiones de la cual el correísmo, digamos, ha sido su abanderado, ¿no? Entonces, pueden llegar a través de esto, pero no van a llegar con los votos de este colectivo, no van a llegar con los votos de las personas que creemos que esta no es la alternativa. Como para ya, digamos, ir finalizando, me gustaría preguntarle, dentro de las, hablábamos de que las propuestas realmente no están calando, digamos, en la población, digamos, no se está sintiendo identificada con estas propuestas. Sin embargo, dado el giro que intentaron dar los candidatos en su segunda vuelta para incluir ciertos temas, para incluir ciertos conceptos dentro de eso, es posible, digamos, para una ciudadanía, digamos, que ve en esos conceptos una posibilidad, una luz, digamos, de digamos, llevar a cabo una agenda. ¿Cree que ese giro nos permita una exigibilidad una vez que cualquiera de estos candidatos estén dentro del poder, o realmente es eso, es solamente un discurso? Sí, en efecto, se han dado giros y esto corresponde pues a un marketing político básicamente, ¿no? A una estrategia electoral exclusivamente, porque estos acuerdos, estas preocupaciones, esto, digamos, se lo hace a través de pactos, a través de alianzas. La política es eso, no hay que tener temor a las alianzas y a los pactos cuando se trata, digamos, de beneficiar a la población, no pactos para transar cargos ni nada de esto. Pero sí para políticas públicas, para poder llevar adelante determinados proyectos, pero esto no ocurre en ese plan. Lo que está ocurriendo son estos giros que no son para nada creíbles, porque se basan realmente en una estrategia ni siquiera electorera, diríamos, no, ni siquiera tan electoral, tan pensada. Entonces, estos giros me parece que no han convencido a la población, no pueden convencer a quien realmente los conoce, porque por experiencia sabemos que en el caso del correísmo y también en el caso de Lasso, porque digamos ha gobernado de alguna manera, ha estado presente en muchas de las decisiones del gobierno actual, entonces creo que se los conoce y esa experiencia nos da mucho más para poder juzgar estos pactos, digamos, o estas formas de estos quiebres, de estos giros, como dice usted, que han dado en este momento. No son trascendentales, esos no van a convencer, y creo que lo más importante ahora sería orgánicamente poder inclusive levantar una campaña mucho más fuerte en estos últimos días de una acción colectiva nulista. Eso es lo que nos queda, ¿no? Y creo que en la medida en que esto se sume, sí va a generar una fuerza que además, de alguna manera, digamos, esta falta de legitimidad se va a complementar de alguna manera con esta fuerza política que también va a tener, por ejemplo, Pachacutic y otros movimientos y grupos dentro de la Asamblea, ¿no? Entonces, siempre, digamos, en política hay que tratar también de mirar que hay, en efecto, hay una democracia, no es un rechazo total a la democracia, es un rechazo, digamos, a este momento político, ¿no? Pero hay un colectivo también y un grupo importante que está en la Asamblea, y hay que mantener en los dos pies, digamos, en la vía política, en la vía legítima y en la vía, pues en este caso, de negar este acto, de anular y de no dar legitimidad a cualquiera de estos dos gobernantes. Nada más ya para cerrar, toma relevancia en estas elecciones, y veremos qué pasa el domingo, me refiero al voto nulo, y veremos qué pasa el domingo 11 de abril, y claro, la expectativa quizá no sea que sobrepase a uno de los dos candidatos ganadores. Eso son porcentajes bastante altos. Sin embargo, si se establece este análisis con el histórico del voto nulo en las últimas elecciones a diferentes dignidades, habrá una gran corresponsabilidad de cómo sostener esa tesis política. ¿Cómo piensa desde justo un día después de que gane las elecciones, ya sea Andrés Arauz o Guillermo Lasso, que esta tesis del voto nulo pueda sostenerse hacia la incidencia del siguiente mandatario?
Sí, en efecto, el histórico del voto nulo en el país ha oscilado. Siempre, digamos, hay una tendencia en general que en segunda vuelta crece un poco más, ¿no? En segunda vuelta, frente a estas disyuntivas, en algunas elecciones ha crecido. Y hay entre, digamos, un 6 a un 12%, 11% ha sido como el máximo del voto nulo. Entonces, creo que es posible que ahora se supere eso, dado el escenario que tenemos. Ahora, ya en un momento, digamos, al siguiente día, yo creo que precisamente es esa fuerza, ¿no? Ese colectivo, digamos, que ha anulado y que ha expresado este sentimiento de rechazo, de alejamiento, digamos, del sistema político en este momento, me parece que tiene que convertirse en una suerte de grupo colectivo de veeduría, ¿no? Va a ser un grupo que va a exigir rendición de cuentas, que va a exigir realmente que se lo tome en cuenta y que haya políticas para que, de acuerdo, digamos, a los planteamientos que se tenían en el programa de gobierno, básicamente que estaban expresados en la posición de Yacu Pérez, sean tomados en cuenta, ¿no? Entonces creo que en la medida en que más voto nulo, o así sea el voto nulo histórico más alto que se pueda llegar a tener, pero es un colectivo importante y que tiene que ser tomado en cuenta. O sea, la democracia no puede ser únicamente una democracia de mayorías, no tiene que ser una democracia en donde se pueda tomar en cuenta las aspiraciones de los distintos colectivos sociales. Y esos colectivos, en la medida en que estén identificados, en la medida en que estén, digamos, con una ruta, con un objetivo, creo que va a ser importante que puedan desarrollar y desplegar acciones, ¿no? Para que precisamente exigir que esas demandas sean incorporadas en las políticas públicas, en las agendas, y que esto mismo se convierta en un proceso de mayor empoderamiento ciudadano, porque no se termina aquí, digamos, el escenario electoral, y eso es muy importante tener en cuenta, que se abre un escenario político distinto, con una fuerza política, como digo, en la Asamblea, y con un colectivo, además, que esté respaldando esas acciones, ¿no? Esta sería una vía, tanto, digamos, institucional, pero de una acción colectiva. Te agradecemos muchísimo por acompañarnos en este programa, por tu claridad en las respuestas, y de paso queremos aprovechar así públicamente invitarte para este domingo, que vamos a tener un programa especial a la luz de los resultados. Nos gustaría que nos acompañes también para conversar, analizar los resultados, ver qué es precisamente qué es lo que ocurre posterior a las 5 de la tarde, que ya cierran las urnas y empiezan a darse como los primeros detalles, primeros resultados. Te comprometemos para que nos acompañes también el domingo y podamos precisamente tener este diálogo. Con mucho gusto, muchas gracias. Así cerramos este programa Voces y Propuestas de este día martes 6 de abril. A pocos días nada más de acudir a las urnas, hemos intentado aportar con pensamiento crítico durante ya varios meses, desde antes del inicio de las elecciones, de la campaña electoral. Desde acá, desde Wambra Medio Digital Comunitario, tendremos un último programa este día jueves a partir de las 8 de la mañana, en donde seguiremos debatiendo y conversando sobre los temas que trascienden también a la urna, al voto, pero que finalmente sí se vinculan con esta exigencia de la administración de gobierno, lo que ocurrirá este domingo 11 de abril. Teníamos las preguntas y la encuesta en las redes sociales. Vamos a dar lectura a los porcentajes que tenemos de la pregunta que señalábamos al inicio de este programa acá en Voces y Propuestas. En esta mañana te preguntábamos, ya tenemos ya por acá la encuesta, te preguntábamos, ¿cree usted que el voto nulo marcará una tendencia en la segunda vuelta electoral? El sí, el 79%, el no, un 21%. Es decir, el 79% dice que sí, marcará una tendencia el voto nulo en esta segunda vuelta electoral. Y claro, y ahí ratificarnos en dos cosas. Quizá en el análisis del voto nulo existen en esta coyuntura dos tipos de voto nulo, y me parece importante resaltarlo. Este voto nulo, que es una tendencia de aquellas propuestas que quedan por fuera de
aquellos dos candidatos que han llegado a la segunda vuelta y que han generado un movimiento de inconformidad hacia el proceso electoral. Pero hay otro voto nulo que quiere decir que tiene que ver con la representación política y el sistema democrático y el tema de votaciones, que trasciende incluso a las coyunturas y que de hecho te lo estará comentando el programa Descolonizar el Coco este día miércoles a las 4 de la tarde con el artista Jaime Guevara, porque es una posición de vida también el voto nulo como una ratificación de este sistema democrático no me convence, no estoy de acuerdo y iría por otro tipo de representación política. Entonces, conversar un poco más de estas opciones porque siempre se podría establecer como o el mal menor, y esto ya ha ocurrido en la vida política del país. Recordemos las elecciones que cuando ganó Abdalá Bucaram, cuando ganó Lucio Gutiérrez. O sea, digamos que desde el retorno a la democracia hemos estado en una posición similar cada 4 años todo el tiempo, de por cuál votamos en una segunda vuelta, por cuál votamos y ese por cuál votamos significa un mal menor. Pasó, y si hacemos digamos de atrás para adelante, por decirlo así, tuvimos ya el caso de Lucio Gutiérrez contra Álvaro Noboa, tuvimos al mismo Rafael Correa contra Álvaro Noboa, tuvimos Maguad contra me parece que también fue con Álvaro Noboa, y así fue en varias ocasiones. Tuvimos el tema de Borja Febres Cordero, tuvimos Sixto Durán Ballén contra, y ahorita ya ni me acuerdo contra quién fue Sixto Durán Ballén, me parece que fue con Nebot. Ya Nebot Bucaram, y así hemos estado. O sea, hemos estado más de 40 años de democracia. En su momento hay que también entender lo que ocurría en esos momentos, en los años 70, cuando estábamos en una dictadura, ya, y que en ese momento la solución, digamos, para una vida, digamos, para un estado de derecho era precisamente entrar en democracia. Era casi que la solución que se buscaba para los problemas de ese momento del país. Hemos tenido 40 años de democracias y claro que hemos avanzado en muchos derechos, hemos logrado conquistar, hemos logrado ejercer algunos derechos, pero hay muchos otros que todavía estamos buscando ejercer, todavía estamos exigiendo, y que de todas maneras ha implicado pues toda una lucha, y esa lucha precisamente la hemos tenido también de la mano del movimiento indígena como un actor esencial e importante de la historia reciente del país, y precisamente en el ejercicio y en la exigencia de derechos humanos. Al igual que otras organizaciones y movimientos que han tomado principal relevancia en estas elecciones, los derechos de las mujeres, los feminismos, el movimiento ambientalista, los y las jóvenes, quienes nos están viendo en este momento, pensar un poco más en esa actoría y en esa participación y exigencia más allá de las urnas. Este jueves no estaré presente, nos volveremos a encontrar conmigo el día domingo en el programa, en la transmisión especial que tendremos acá en Wambra Medio Digital Comunitario. El jueves tienen un gran programa para conversar sobre la recta final de estas elecciones. Esperemos que cada uno de ustedes se cuide en este día domingo hacia las urnas. La COVID-19 y todo este tema de la pandemia continúa en cada una de nuestras comunidades, y nada, hay que seguir sosteniendo nuestras vidas. Muchísimas gracias, nos estamos despidiendo entonces en este programa Voces y Propuestas. Nos encontramos este día jueves a partir de las 8 de la mañana. Muchas gracias por su compañía. Seguimos en Wambra Medio Digital Comunitario. Síganos en todas nuestras redes. Ahí encontrarán también posteriormente el programa, tanto en YouTube, también en los cortes de las entrevistas, para que ustedes puedan verlos, puedan escucharlos, y nos ayude también un poco a reflexionar de qué vamos a hacer este domingo 11 de abril. Ha sido un gusto. Mi nombre es Luisa Aguilar y muchas gracias por su compañía.